Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Bueno, este es el tema de la jornada, la reducción de las horas laborales. Y por supuesto, vamos a ver qué va a pasar con este proyecto de ley. Sin más preámbulos, estamos al teléfono con la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la diputada Gael Giomans. ¿Cómo está, diputada? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, diputada, tenemos varias preguntas. Gracias por el contacto telefónico que le habla Israel Vilches. Nos gustaría, primero que todo, su sentir respecto a lo que pasó ayer y hoy día ahí en la comisión. Bueno, la verdad es que es vergonzoso el espectáculo que dio ayer la derecha, tanto sus parlamentarios como el gobierno, en donde, o sea, dejaron en claro un afán de dilatar la discusión, de no entrar a la votación ni tampoco al debate de fondo, ¿cierto? Para evitar decir claramente que no están a favor de reducir la jornada laboral, que están en contra de tener 40 horas de jornada, así de simple, ¿cierto? Y creo que lo han dejado claro con las distintas artimañas, faltas de respeto. O sea, ayer fue súper complejo el poder dirigir la comisión por lo mismo, porque no respetaban ni siquiera el reglamento para poder dar lugar a un debate democrático, que es lo que uno espera también en una comisión. Sí, bueno, usted expone ahí que no quieren votar apelar a esta reducción de horas, y vimos en realidad un escenario, los que pudimos ver esta comisión, esta discusión, que fue por ambas partes. Queremos saber nosotros los datos empíricos para reducir estas 40 horas, porque lo que ellos dicen es que están de acuerdo, pero no están de acuerdo en el modo, en que es un proyecto improvisado, en que pusieron indicaciones que luego retiraron, que no está como cerrado el tema. Entonces usted habla de discutir en profundidad, pero al parecer mañana se quería como votar, o sea, ayer, perdón, y hoy se quería votar rápidamente este proyecto. Entonces, no se discutió, disculpe, un paréntesis, no se discutió, por ejemplo, los informes de la DIPRES. Esa fue una de las grandes críticas que se hicieron. ¿Cómo se hacen cargo ustedes de eso, disculpe? Sí, no hay ningún problema. O sea, primero despejar, ayer sí hubo debate, solamente que nos ceñimos al reglamento. Y el reglamento establece que se puede pedir el cierre del debate cuando hay 3 posturas, una de cada discurso, y esto, además, el entendido de que el proyecto está en tabla desde noviembre del año pasado. Escuchamos a 24 actores, estuvimos en 26 sesiones con el proyecto de ley. Entonces, aclarar que simplemente el debate se ha dado durante toda la tramitación del proyecto, hemos escuchado a los distintos actores y también nos hemos pronunciado como parlamentarios. Entonces, eso para despejarlo inmediatamente. En otro lugar, respecto al tema del informe de la DIPRES, bueno, no quisieron exponerlo. O sea, al ministro le dimos la palabra, estuvo 2 horas hablando y no expuso en detalle el informe de la DIPRES. Recién lo enviaron a última hora para poder discutirlo el día lunes. Entonces, ¿cuál era el interés real para poder dar un debate, claro, en detalle respecto al informe? Yo no lo vi por parte del gobierno, así de simple. Diputada, y por otra parte, sí, nosotros el debate de fondo lo hemos dado durante todo este tiempo, como señalé. El mismo día de ayer, bueno, la verdad es que con ese afán dilatorio, el ministro estuvo 2 horas hablando. Entonces, ¿qué nos quedaba a nosotros para poder sesionar y no seguir en el fondo dilatando un proyecto de ley que lleva 2 años durmiendo en el Congreso? Entonces, la verdad es que simplemente lo que nosotros queríamos velar, y lo digo también como presidenta de la comisión, es que los proyectos puedan avanzar independiente que tengan la oposición del gobierno. Diputada, hay una serie de críticas al proyecto en sí, no solamente al proyecto con indicaciones, al proyecto por la manera en que reduce drásticamente la jornada laboral. Lo ha dicho Rodrigo Valdés, Nicolás Eizaguirre, lo han dicho todos los gremios de la producción y el comercio, sobre todo los presidentes de las pymes, que están en contra de cómo el proyecto fue redactado, porque no incluye gradualidad, no incluye flexibilidad, no incluye adaptabilidad. Lo han dicho todos, en un contexto de baja productividad, de bajo crecimiento económico, un escenario de reducción, de recesión mundial. Todos esos factores, ¿no les dan que pensar a ustedes de que en el fondo están avanzando en una dirección contraria a lo que es posible en la realidad económica? Bueno, la verdad es que siempre se demuestra imposibilidad cuando toca avanzar en garantía y mejor bienestar, cierto, y condiciones laborales para la y los trabajadores. O sea,
en épocas de bonanza, cuando había crecimiento económico, ¿por qué no se habló, por ejemplo, de la reducción de jornada laboral o de aumentar los salarios de manera significativa, entendiendo que habían bastantes utilidades que se llevaron las grandes empresas durante todo ese tiempo? Ahora sí hay una situación económica que es compleja, pero no todo pasa por la reducción de la jornada laboral. O sea, responsabilizar al proyecto de ley de las consecuencias del bajo crecimiento económico que tenemos, de las consecuencias de la devaluación del precio del cobre, que también va a tener implicancias en nuestra economía, me parece que es un despropósito. Absolutamente, nadie podría decir que el proyecto va a generar un efecto adverso por ejemplo, en el valor del peso o en el valor en el valor del cobre, ¿no? Pero sí hay un escenario externo que es adverso, y todos los economistas, los más serios economistas, están diciendo que en ese escenario este proyecto podría provocar una catástrofe. Es como complejo presentar un proyecto así. ¿Qué piensa usted? No, mire, yo creo que independiente de que hay que tomar medidas en materia económica, que yo creo que hay que tomarla, o sea, la situación económica amerita que se tomen políticas públicas más en serio sobre el modelo de desarrollo que tenemos en este país y la dependencia que tenemos también de las relaciones económicas extranjeras, sobre todo con estas grandes potencias, China, Estados Unidos, en fin. Creo que esos son temas que no podemos dejar de abordar. De hecho, es más, nosotros el día de ayer también nos comprometimos con la ACET, que es una organización de microempresarios, para levantar una mesa que aborde las desigualdades y la falta de apoyo también desde el Estado al rubro microempresarial, y en eso al menos tenemos un compromiso los parlamentarios que estamos detrás de las 40 horas, porque entendemos que no todo pasa por la jornada laboral, pero eso no quita que acá los platos rotos siempre los tengan que pagar y los trabajadores. Frente a una crisis económica tenemos que tomar medidas, pero no puede ser que sean los trabajadores los que tengan que costearla siempre. Ahora, diputada, y en este caso, creo que el proyecto de ley, además teniendo en consideración, solamente para cerrar el tema, cuando se redujo la jornada de 48 a 45 horas, también estábamos viendo en el fondo cuáles eran las consecuencias de la salida de esta crisis asiática. O sea, la situación económica era bien similar, teníamos una tasa de desempleo también similar, y sin embargo se redujo la jornada con gradualidad, que nos parece que es la medida que hay que tomar frente a una situación así, y es lo que nosotros también vamos a tomar. O sea, ya anunciamos la indicación que se presentará en sala, y por eso mismo creemos que es un proyecto que va en la mira adecuada. Sí, ahora, diputada, se reduce la hora. Probablemente los más afectados son las pymes, las pequeñas empresas, que son trabajadores también, y que finalmente van a tener que contratar más turnos de trabajo. ¿Quién paga esos salarios? Porque eso es lo que ellos se plantean. O sea, se habla de una gradualidad, pero ¿gradualidad qué? Para que junten dinero para tener que pagar un monto mayor a lo que ellos están pagando en este minuto, todas las pymes, las pequeñas empresas, que no son grandes empresarios, que no son quienes pueden tener solvencia económica y que están preocupados al respecto. No, claro, por eso establecimos esta mesa de trabajo, porque entendemos que acá hay una desigualdad tremenda con las microempresas. Estábamos hablando con las microempresas incluso de que la ley de pago efectivo en 30 días ni siquiera se ha podido cumplir. O sea, una legislación que se dictó acá en el Congreso, que lamentablemente los grandes empresarios están pagando a 120 días a esta empresa, ¿cierto? Entonces, una situación que yo creo que creemos todos que hay que tomar medidas. O sea, ese es un tema. El tema de las capacitaciones, hay una desigualdad tremenda, porque desde CENSE, y se está también planteando la reforma por parte del gobierno a la ley de CENSE, en donde va a significar una restricción aún más grande para que microempresas se puedan acceder a las capacitaciones también. Pero este proyecto también les afectaría a los microempresarios. Sobre todo los microempresarios. También van a verse afectados, van a tener daños colaterales. Entonces, ¿cómo se trata? ¿Cómo se trabaja? ¿Ustedes estarían de acuerdo con la flexibilidad, con la gradualidad, con la adaptabilidad que propone el gobierno? ¿Por qué no pueden hacer algo unido, digamos, unir en los ambos proyectos? No, a ver, voy a explicar algo y también para dejarlo claro. Nosotros, respecto a la gradualidad, ya accedimos. De hecho, el acuerdo fue con la Democracia Cristiana por lo mismo. Van a aplicarse 5 años de gradualidad, en donde se va a reducir la jornada laboral 1 hora por cada año durante estos 5 años para, en específico, las micro y medianas empresas. Y ese fue el compromiso. De hecho, ya tenemos una indicación que fue firmada. No la presentamos el día de ayer porque estábamos fuera de plazo acordado por la comisión para presentar indicación. Pero, sin embargo, la vamos a presentar en sala. Y eso al menos ya está claro y despejado. El tema de la flexibilidad creo que es otra temática y no tiene que ver tampoco con el tema de los salarios o cómo va a repercutir una reducción de jornada laboral
en el rubro microempresarial, o sea, no tiene relación. Ahora sí, el si tema tiene de la alguna relación, disculpe, diputada, si tiene alguna que, relación según lo que ellos han explicado, disculpe que le interrumpa, porque efectivamente, para compensar lo que significa reducir una jornada laboral, yo podría, como empresario, eventualmente solicitarle a un trabajador que de mutuo acuerdo podamos establecer otros momentos del mes donde compensar esas horas, ¿no? Donde hay mayor exigencia, donde eventualmente con un tope máximo, no sabemos cuál va a ser la propuesta que va a salir finalmente, con un tope máximo semanal, se podría fijar horas extras en determinadas semanas con mayor demanda. No, es que el punto es que si se reduce la jornada laboral de manera garantizada y segura, obviamente que va a tener repercusiones. Cualquier proyecto va a tener repercusiones, y eso también lo han dicho los economistas. Entonces, no se puede establecer una distinción respecto a eso. Lo que sí, la flexibilidad, nadie se ha negado, yo al menos no comparto esas opiniones. Creo que hay que abrirse obviamente a poder establecer canales que también incluso puedan beneficiar a los trabajadores, pero siempre que se ha implementado en otros países y ha tenido éxito, ha sido por medio de negociación colectiva y no por medio de una negociación individual, menos en nuestro país, en donde vemos condiciones de precarización en el empleo, en donde el trabajador no tiene una igualdad para poder discutir las condiciones de sus contratos laborales. Entonces, la verdad es que si hay condiciones iguales para poder discutir cuáles van a ser los términos de una jornada laboral, no hay ningún problema. O sea, estarían dispuestos a pensar en la flexibilidad. Estarían dispuestos a pensar en la flexibilidad. O sea, pero es que son temas distintos. Por eso yo creo que no hay que enredar mucho el tema. El asunto es que el proyecto de ley del gobierno es un proyecto de flexibilidad. No era un proyecto de reducción de jornada laboral. De hecho, ellos prometieron ingresar una indicación que reducía la jornada laboral, indicación que aún no ha sido presentada, todo esto. Entonces, yo diría que separar los asuntos, porque se pueden mezclar debates que claro, estamos hablando de jornadas laborales, pero cuando uno habla de flexibilidad, y en el fondo ve los procesos exitosos que ha tenido otros países, ha sido de la mano de negociaciones colectivas, y por lo tanto también debe introducirse ese concepto. Estamos conversando con la diputada Gael Llomans, quien es presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Diputada, al escucharla usted, da la impresión de que como efecto colateral no está habiendo, por ejemplo, ni reducción de empleo, ni merman los salarios, ni que, por ejemplo, muchas pymes van a tener que cerrar, porque son las pymes las que finalmente tienen menor capacidad, menos espalda económica para afrontar cambios en la estructura productiva. Cuando se te encarece un 11% vía costos salariales, significa que ese 11% probablemente era el margen que manejaba el empresario una pyme. Cuando usted habla de negociación colectiva, está hablando de las grandes empresas, que son el 40% nada más del empleo, el resto, el 60%, son las pymes, que son 2-3 trabajadores. ¿Qué tipo de negociación colectiva, qué tipo de sindicato vamos a hablar de una pyme? No, lo que se puede hablar es de contrato colectivo de trabajo. De hecho, de eso estuvimos conversando con la SECH en particular. O sea, se pueden establecer condiciones laborales distintas, hablar sobre las jornadas laborales, siempre que sea mediante contratos colectivos y formas que permitan en el fondo tener una igualdad en la conversación, en la discusión, para poder llegar a condiciones laborales que sean dignas. Y aquí los microempresarios han tenido una disposición tremenda al diálogo. Yo creo que eso también hay que reconocerlo. Nos hemos sentado con ellos, hemos hablado del tema de la gradualidad, de la creación de esta mesa, que el primer punto va a ser discutir la ley de CENSE, de capacitaciones que lamentablemente los perjudica. Y en fin, tenemos un trabajo que obviamente nos tenemos que hacer cargo, porque yo estoy de acuerdo con que la situación de desigualdad en la que se encuentran no puede ser obviada por los aparatos del Estado. Totalmente. Y en este caso, desde los representantes del parlamentar, del legislador, nosotros también nos tenemos que hacer cargo de ello. Bueno. De hecho, invitamos también al ministro a ser parte de esta mesa. O sea, la idea es que podamos, entre varios actores, hacernos cargos, pero como decía, creo que la responsabilidad de todo nos viene por la reducción de jornada laboral, y creo que en eso, si queremos tener mejores condiciones laborales para los trabajadores, podemos avanzar siempre que también se tomen otras medidas y políticas públicas, y en eso al menos tenemos toda y se consideren todos los aspectos, se puede estudiar a fondo este tema, que sin duda va a seguir conversándose, hablando, así que queremos agradecer que nos haya respondido al llamado telefónico aquí a Corporación Noticias, la presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Llomans. Muchas gracias por habernos respondido, y tenemos una palabra para usted, tenemos un regalo para usted. Se encuentra en el libro de Proverbios 3:4, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad,
átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Como Radio Cristiana queremos bendecirla con esa palabra para que siga haciendo su labor lo mejor posible, que bueno, tenga la sabiduría para que todos nos veamos beneficiados con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Bueno,